haga ruido. No es necesario instalarse con una carpa en el Bajo Manhattan para ser un ocupa. Usted lo es diciendo simplemente que lo es. Este movimiento no tiene líderes individuales ni portavoces. Cada uno de los participantes es un líder en su barrio, en su escuela, en su lugar de trabajo. Cada uno de ustedes es un portavoz frente a quienes se encuentren en su camino. No hay que pagar nada ni conseguir permisos para desarrollar una acción. En otras palabras, horizontalidad en el discurso, acceso a la participación a través de asambleas libres celebradas a nivel local y por sobre todas las cosas la intención de trascender el ámbito comunicativo, y esto ha sido un proceso gradual en la medida que el movimiento avanza en su propia conciencia de movimiento, para proponer un proyecto de transformación de la sociedad que transforme también durante el proceso a los propios protagonistas del cambio. Llegué, tal vez sin proponérmelo, a un concepto de comunicación alternativa. Y me alegra, porque puede que no podamos avanzar en este campo si no partimos de conceptos claros. Salgamos a las calles de nuestras ciudades a preguntar por el significado de lo alternativo y encontraremos las respuestas más variopintas. Todo el mundo quiere ser alternativo, sin que muchos sepan con claridad de qué se trata. Lo alternativo implica una subversión del poder, y en el terreno que nos ocupa, una subversión de un tipo de poder que utiliza los símbolos, la información, el conocimiento, para perpetuar determinadas relaciones de dominación. Comparto con Francisco Sierra, que no está aquí pero que ojalá llegue, la noción de capitalismo cognitivo para designar un modelo de integración mundial que condena la mayor parte de la producción cultural a las lógicas del capital globalizado, y al mismo tiempo subrayo el hecho de que no es posible construir una alternatividad a ese poder sino desde la información, el conocimiento y la cultura también. Lo aterrizo más en el tema que nos ocupa. Usted podrá tener un periódico comunitario, una radio alternativa, una biblioteca ambulante, 14 cuentas en Facebook, 3 blogs y 5 Twitters y no saber qué hacer con ellos. El dilema no es nuevo, se parece mucho a lo que dijo una vez Henry David Thoreau. Estamos ansiosos por excavar un túnel a través del Atlántico y acercar el viejo mundo al nuevo en unas semanas, pero luego la primera noticia que oirá la gran oreja estadounidense es que la princesa Adelaida tiene toferina. Hoy todos los mundos se interconectan con asombrosa inmediatez, por eso sabemos de las relaciones entre Shakira y Piqué, del homosexualismo de Ricky Martin y de las gripes pasajeras de Angelina Jolie. Y sabemos también, por supuesto, de cosas trascendentes, pero en todo caso el contraste nos confirma que las tecnologías por sí solas no son garantía del cambio social. Un rector de una universidad británica nos recuerda un chiste típico del determinismo tecnológico. Señoras y señores, dice John Daniel, las nuevas tecnologías son la respuesta. Por favor, ¿cuál era la pregunta? Pero como sabemos, las preguntas son muchas. ¿Qué usos sociales les damos a las TICs y a los medios alternativos? Una pregunta que nos rondó ayer en el debate. ¿Seremos capaces de generar con ellos una contracultura? ¿Hasta dónde la comunicación puede ayudarnos o hasta dónde no a hacer emerger formas más democráticas de construcción de lo público y de lo político? ¿Está preparada la sociedad contemporánea para lidiar con la noción de mediatización, es decir, la centralidad de los medios de comunicación en la producción y distribución del conocimiento a escala masiva? Vistas en profundidad, las interrogantes anteriores podrían asustar a cualquiera, tanto como el tema que da título a este panel, que ya lo saben, medios alternativos, redes sociales en la construcción de opinión pública y en el hacer de la política internacional. Hemos sido convocados a pensar las relaciones entre medios, política y opinión pública, justo cuando muchas evidencias apuntan a un universal desencanto con la democracia. Un experimentado investigador de estos temas, el británico Jay Blumler, afirma que en materia de comunicación política atravesamos una era de total descreimiento. En los partidos, vaciados ahora de contenido ideológico y atrapados por una lógica de marketing, en los gobernantes, más preocupados por enfrentarse a la política en la televisión que en la propia realidad, y en los medios, obcecados por desatar escándalos políticos que multipliquen sus ratings y le sirvan de imán a los anunciantes. Pasa la otra diapositiva. Ahí, por ejemplo, así inaugura Europa la credibilidad en los partidos políticos, según unos datos del año 2000-2001. Ahora yo me atrevería a pensar que los datos son más escalofriantes. Los niveles de credibilidad de los europeos en algunas de sus instituciones políticas, en el gobierno, en el parlamento, en los partidos políticos, la iglesia,
el sistema legal, organizaciones de comercio, la prensa, radio y televisión. Y miren además la repartición, la distribución por países: Francia, Alemania, Italia, España, United Kingdom y Netherlands. Y verán que, bueno, miren los partidos políticos, 16% es el promedio en el caso europeo, y por países verán que en correspondencia o en comparación con otras instituciones políticas son de las instituciones que menos credibilidad tienen. Por eso es que es el contexto que explica la renuencia de los indignados en España para canalizar sus demandas a través de las organizaciones políticas tradicionales. No pueden pensar hacerlo a través de ahí. O el escepticismo que los ocupas de Wall Street muestran hacia el bipartidismo norteamericano, tan parecido al bipartidismo británico, tan parecido al bipartidismo español. Mariano Rajoy acaba de provocar, como ha dicho recientemente un articulista, que millones de españoles votaran por su esclavitud como si lo hicieran por su libertad. No hay opción, llámese PSOE o PP, nada salvará a España de un plan de ajuste impuesto por las cadenas del mercado. Se puede hablar en estas condiciones de la posibilidad de una comunicación liberadora. ¿Pueden sobrevivir los medios alternativos sin que emerjan al mismo tiempo proyectos políticos alternativos? ¿Ocurrirá la democratización de la comunicación al margen de la democratización de la sociedad, como si los comunicadores viviéramos, dicho con palabras de la argentina Rosa María Alfaro, en una isla feliz? Disponemos de múltiples experiencias en América Latina y el mundo para demostrar justamente lo contrario. En apenas 12 años, por ejemplo, Venezuela logró expandir en miles sus medios comunitarios, creó una cadena de televisión con pretensiones de alcance mundial, lanzó un satélite para fomentar su independencia tecnológica en el plano de las telecomunicaciones y fomentó un marco jurídico, como pocos países en América Latina, para vigorizar las prácticas comunicativas locales. La voluntad de generar un proyecto político desde abajo, modelado concretamente a través de la progresiva emergencia de un poder comunal, demandó al mismo tiempo el empoderamiento de los ninguneados y la democratización ineludible del espacio público. Quienes hemos visto Internet de banda ancha en las alturas del cerro más pobre de Caracas, o la organización de mesas técnicas comunicativas, como le llaman ellos en los consejos comunales, para visibilizar a los invisibles, o la emergencia de redes de comunicación espontáneas para desmontar las mentiras de los medios privados, creemos entender el significado de lo que Jesús Martín Barbero y muchos otros han sugerido con especial lucidez. El tejido social de la democracia se construye comunicativamente. Claro que no siempre es posible tomar el cielo por asalto, y algunos dirán con razón que la comunicación alternativa no puede quedarse cruzada de brazos mientras se concreta la gran revolución social, lo decíamos ayer, o se desmorona a pedacitos el capitalismo. Entre tanto, más nos vale suscribir una convicción de Humberto Eco, y fue una convicción en todo caso compartida por nosotros ayer en las discusiones: se puede hacer mucho daño al poder comunicativo dominante desde una sistemática y consistente guerra de guerrillas comunicacional. ¿Qué otra cosa sino eso han hecho los ocupas de Wall Street? ¿Pensaron que iban a llegar tan lejos cuando iniciaron su movimiento? ¿Cómo han logrado penetrar los muros de acero del New York Times y del Washington Post para presentarse incluso con visos de legitimidad por parte de esos medios frente a los ojos de la opinión pública de su país? Ya dije antes que la respuesta no es solo comunicativa, pero pasa por no desconocer el alcance de la comunicación en el impacto del movimiento. Bastaría escuchar los lemas de los ocupas. Lo mismo en los parques de Nueva York, en la Puerta del Sol de Madrid, aun cuando haya que hacer distinciones entre los indignados de cada movimiento, para advertir un discurso a la ofensiva que no se deja acorralar, que sugiere acción de solo pronunciarse. Si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir. No somos antisistema, el sistema es anti nosotros. Si los de abajo se mueven, los de arriba se caen. Uno de los aprendizajes que podríamos obtener sin mucho esfuerzo es que en el mundo contemporáneo todo proyecto de subversión del poder tiene que agenciárselas, ya casi estoy terminando, tiene que agenciárselas para dejarse acompañar por una estrategia de subversión también en el terreno simbólico. Además de ocupar Wall Street, deberíamos probablemente ocupar el New York Times, el Washington Post, el País, Fox News y tantas otras transnacionales mediáticas. O gritamos desde el lunetario para que nos enfoque la luz, o seremos condenados de manera perpetua a la oscuridad.
Permítanme redondear lo dicho hasta aquí en unas pocas ideas, que a mi juicio deberían servir de brújula a los medios alternativos en la construcción de nuevos espacios públicos y nuevos modos de hacer política. Primero, estamos abocados probablemente como nunca antes a estudiar y sistematizar cuanta experiencia de alternatividad exista. Pero si a la gran prensa no le interesa hablar de Occupy Wall Street, no nos hagamos muchas expectativas con las grandes universidades. Atrapadas en las lógicas del mercado, tampoco les seduce investigar la naturaleza de los movimientos antisistema y menos sus prácticas comunicativas. Dentro de un contexto donde importa más desarrollar habilidades que pensamiento y mercancías que teoría, Occupy Wall Street seguramente se ve como el desafío loco de un puñado de locos en un mundo loco. Y eso, dirán los gurúes del academicismo, más vale excluirlo de las líneas investigativas y de los planes de estudio de las facultades de comunicación. Y de ciencias políticas y de todo lo demás. Es una responsabilidad nuestra, esto es, de los medios alternativos y de los centros académicos alternativos al pensamiento liberal, desentrañar hasta sus esencias el movimiento de los ocupas, identificar sus estrategias de mayor impacto e incorporarlas dentro de una praxis más general de la alternatividad. 2. Dotar de sentido a lo alternativo significa restaurarle plenamente su significado a la palabra deliberación. O dicho de otra manera, fomentar una cultura deliberativa a todos los niveles, en todos los espacios, a través de todos los soportes y formatos. Y más ahora, cuando los tecnócratas financieros imponen sin deliberar a los gobernantes europeos, cuando un ministro griego pierde el puesto por intentar deliberar con su pueblo sobre políticas de ajuste, cuando se declaran guerras en nombre de encuestas asombrosamente antideliberativas. El poder simbólico transnacional procesa las deliberaciones, las tritura y las devuelve convertidas en cuños, etiquetas y estereotipos. La gran estafa del capitalismo cognitivo consiste en usar el conocimiento para desinformarnos y para despojarnos de nuestra condición de ciudadanos. Frente a tales escenarios no queda otra opción que trascender los medios y convertir la alternatividad en una actitud de vida, aprender a participar, a dialogar, a valerse de la comunicación para involucrarse y transformar activamente los espacios públicos. Si de mí dependiera, creo que habría que introducir los principios de la comunicación alternativa desde los currículos de la enseñanza básica. ¿Acaso no lidian los niños con el bombardeo simbólico de los medios de Internet, de las redes sociales? ¿Acaso no sería preferible desarrollar en ellos desde pequeños una cultura mediática con potencial liberador? Nosotros desde la enseñanza básica enseñamos al lenguaje. Todo el mundo sabe hablar español, pero nadie sabe comunicar, que es otra cosa. 3. Lo alternativo tiene que trascender a los pequeños grupos, a los amigos, a lo comunitario entendido como espacios geográficos, para insertarse no solo en práctica, sino también en una lógica reticular de la comunicación. El micrófono de una radio o la columna de un periódico local no solo deberían servir para denunciar la falta de agua en un barrio o el desfalco de una microempresa a sus trabajadores. A mi juicio tienen que ser útiles también para la interconexión política de los individuos, para la reafirmación o no de sus identidades, para el ejercicio de una ciudadanía que se sirve de la comunicación como pasaporte hacia algo más, que es la construcción de lo público y de lo político. Don't hate the media, become the media. No odien los medios, conviértase en los medios. Reza la consigna de una red de medios alternativos que sin decirlo convoca a sus integrantes a apropiarse precisamente de una conciencia de alternatividad, es decir, a subvertirlo todo. 4 y último, la alternatividad tiene que superar su tentación al espontaneísmo. No se puede, invocando la supuesta falta de capacitación de los comunicadores alternativos, despojar a la comunicación de su belleza, resultar aburrido o hacerse cómplices de un discurso soso. Si queremos desafiar las agendas de los grandes medios, si pretendemos subvertir los límites en que los poderosos encuadran el debate público, no queda otro remedio que ensayar audacias, osadías o incluso secuestrar determinados códigos probadamente eficaces de la comunicación dominante para usarlos de modo liberador. Arribo a mi punto de llegada ratificando una tesis que me sirvió de punto de partida. La batalla en la que estamos enfrascados es esencialmente cultural, y no enfrentarla desde la cultura y desde exterminando los prejuicios representaría una actitud suicida. No hay alternativa que no sea empoderar a los ciudadanos y convertirlos en gestores, hacedores, protagonistas de los medios. Es más o menos lo que dice José Ignacio López Vigil en una frase lapidaria con la que termino. En los próximos años, dice López Vigil, podremos producir con calidad digital, con 1000 canales simultáneos, navegando en Internet a velocidad de la luz y corriendo por todas las autopistas de la información. Pero el desafío principal no se habrá logrado con esos adelantos técnicos. La mayor originalidad del futuro será
devolver los medios a la ciudadanía. Muchas gracias.